final de sesiones, de todo lo que ha pasado, las acaloradas discusiones en torno a este proyecto de ley que pretendía crear un nuevo distrito y nuevos corregimientos en Bocas del Toro. Raúl Fernández, de la bancada independiente, nos acompaña. Raúl, un poco para hacer el balance. Ayer conversábamos con el diputado Juan Diego Vázquez. Bueno, hemos visto todo lo que ha acontecido. Bueno, finalmente, ¿cómo queda? ¿No pasó el proyecto de ley? Muy buenos días, Bienvenido. Castalia. Muy buenos días a todos los televidentes y radioescuchas. Una batalla ganada por esta bancada independiente, que ha demostrado que la experiencia logra victorias. Quizás la victoria más grande que hemos tenido contra el poder más grande de la bancada de gobierno, que todos sabemos quién es. Ayer logramos que por fin nos mostraran el acta y nosotros con la experiencia sabíamos que iban a cometer el error de no poner la votación en el acta. Te explico, ese proyecto 1138 fue votado y logró más de 36 votos. El presidente de la Asamblea, al ver que no iba a lograr 36 votos a favor para aprobar el segundo debate y pasar al tercero, decide acogerse al término de las 4 horas del pleno y cerrar la sesión. Al cerrar la sesión, cierra la votación. Eso es lógico y normal en cualquier estructura parlamentaria del mundo. Al cerrar la votación no llegó a los 36 votos y el proyecto fue totalmente desechado. Y eso es lo que la bancada independiente logró ayer. En esa votación histórica, donde diputados de todas las bancadas, incluyendo diputados de la bancada del gobierno, influenciados por la bancada independiente, dijeron que había que corregir esa acta y decir que la votación había concluido y no ha logrado la mayoría de los votos para pasar a un tercer debate. Nosotros queremos entender, ¿de verdad la creación de corregimientos es lo más apremiante para la mayoría de la Asamblea? Y fue bochornoso, no solamente por la situación en que se encontraban las minorías allí, o sea, ver un gesto de burla y abucheo cuando se le negaba la palabra al diputado Vázquez. O sea, realmente había gente decidida allí que esa era la prioridad para aprobar en esta recta final de la Asamblea. Totalmente. Cuando teníamos a los adultos mayores en las gradas de la Asamblea solicitando un bono que es necesario para mejorar su calidad de vida. Pero eso no es abucheo, Castalia. Eso es la desesperación que tiene la bancada de gobierno porque sabe que le quedan 4 sesiones en la Asamblea Nacional y que la ciudadanía no puede más con esta bancada que solamente discute leyes en beneficios personales. Ok, pero este era uno y el resto de los 4 proyectos. Hemos logrado adicionalmente, mira el poder que ha tenido la bancada independiente estos últimos días, hemos logrado adicionalmente subir proyectos de ley importantes, como el proyecto de proteger a las personas que denuncian corrupción dentro de instituciones públicas, darle fortaleza a esa persona para que no tenga miedo a ir al Ministerio Público y decir ha pasado un acto de corrupción. Ese lo subimos del punto 112 al punto 16. Asimismo, cada uno de los diputados de la bancada independiente y de otras bancadas subimos proyectos uno a uno para que esos proyectos queden desechados. Contando la sesión de hoy, solamente quedan 4 sesiones. Y yo quiero aclararle a los televidentes que cuando me refiero al resto de los 4 proyectos, es el resto de los 4 proyectos que crean también corregimientos en provincias centrales y en otras provincias. Acaba de decir que han podido rescatar uno que busca transparencia. Total. ¿Qué otros proyectos han quedado allí y que tal vez ustedes han visto que se han ido desechando o han quedado en el tintero y que tal vez no tengan la posibilidad de ser aprobados en lo que queda de este quinquenio? Reglamento interno de la Asamblea Nacional y extinción de dominio. El reglamento interno de la Asamblea Nacional es necesario para transparentar la cosa pública dentro del primer órgano de Estado, que bastante desgastado está en comparación a lo que la ciudadanía piensa del órgano. Este proyecto transparenta, este proyecto hace que todas las votaciones tienen que ser de manera electrónica y sustentada. Del que no va a la Asamblea no cobra. Aquí hay un diputado que fue a la Asamblea el 100% de las veces sin suplente, que estoy en una campaña política, pero sé que lo primero que yo tengo que cumplir es con mi deber constitucional de representar a la ciudadanía en la curul y la ley de extinción de dominio, para ir directamente contra el crimen organizado que está maltratando a nuestro país en todos los sentidos. Diputado, ¿cómo queda lo del reglamento interno de la Asamblea? O sea, ya murieron los intentos y otra cosa.
Hay que confirmar entonces que la mayoría de la Asamblea no lo quiso. La mayoría de los que hoy buscan la reelección, porque eso hay que decirlo. Y lo peor de todo es que vuelven casa a casa a hacer sus campañas políticas prometiendo que quieren un nuevo reglamento interno para la Asamblea, cuando tuvieron la oportunidad ni siquiera lucharon, alzaron su voz por tratar de discutirlo. Entonces el ciudadano tiene que estar muy bien informado de cuáles han sido las posiciones de cada uno de los diputados dentro de la Asamblea Nacional para poder elegir con veracidad quiénes somos los diputados que queremos responsabilidad en la Asamblea, un nuevo reglamento interno, una ley de extinción de dominio. ¿Y usted nos puede ayudar a refrescar la memoria para tener bien claro cuáles son las ventajas de tener estos cambios en la ley de reglamento interno de la Asamblea? Cosas como los cuales se pondrían en orden. El que no va no cobra. Limitar la cantidad de funcionarios que cada diputado puede tener en su despacho. Eliminar planillas oscuras como la 080 y las otras que todavía no sabemos a la luz pública quiénes las integran. Que todos los votos sean de manera electrónica y sustentados. Eso crea transparencia para que la ciudadanía sepa cómo votó cada uno de los ciudadanos. Entonces, si nosotros logramos estas mínimas cosas, nosotros vamos a avanzar en transparencia en el primer órgano de Estado. Creo que hay una plataforma de una organización o una ONG que nos permite Espacio ingresar. Cívico. Espacio cívico, por ejemplo, si yo quiero saber, porque ahorita mismo yo tengo a todos los candidatos pidiendo votos por todos lados. Así mismo es. De todos los circuitos. Así mismo es. Pero qué sano que la gente, porque uno está en la casa y uno se rasga las vestiduras, pero uno como ciudadano no tiene manera de verificar, espérate, pero ¿cómo votó mi diputado de mi circuito? O sea, yo entro en esta plataforma y veo en ese tema donde se estancó el cambio a la ley. Yo puedo revisar quién votó a favor y quién en contra. Y adicionalmente te crea un resumen del perfil de cada uno de los 71 diputados, desde su asistencia, su planilla, sus votaciones. Y ahora Espacio Cívico ha tenido otra genial idea, que es firmar un pacto por una asamblea transparente, que no son más de 10 puntos, pero son puntos, bueno, ya... ¿Pacto con los candidatos a diputados? Pacto con los candidatos a diputados que se comprometen a transparentar y a luchar por leyes importantes en pro de la transparencia de nuestro país. Y yo voy a preguntar algo que yo espero no caer mal, pero dicen que al final los pueblos se merecen los líderes políticos que ellos escogen. Se merecen lo que tienen. Es un poco ver en el recorrido que usted está haciendo también. ¿La gente realmente le interesa combate a la corrupción? ¿La gente realmente ha comprado como un agente de cambio agenda país, de la ruta que tiene el país, cambiar las cosas que suceden en la Asamblea? Yo camino todos los días y volanteo todos los días. Y la ciudadanía está comprometida con una Asamblea independiente, porque saben que si 4 diputados luchamos en pro de la transparencia y hemos logrado tanto, también saben que si somos muchos más y acumulamos la experiencia adquirida el día de hoy, vamos a lograr que la Asamblea Nacional no sea el foco de corrupción y de malas noticias que es hoy en día. Muchos ciudadanos me dicen, mi candidato a presidente es fulano de tal, pero olvídate que para diputado independiente, olvídate que para diputado voy con un independiente, y eso es lo que nosotros queremos lograr. Lo que pasó ayer en la Asamblea, ¿usted considera que debilita las candidaturas tradicionales? Lo que quedó evidenciado ayer en la Asamblea es un David contra Goliat. David contra Goliat. ¿Usted cree que eso lo ha impactado? Y hagamos la reflexión también. El golpe que recibe la figura de Benicio Robinson, por ejemplo, proponente de este proyecto que se quería aprobar. Y que ni siquiera se atrevió a ir a la Asamblea a defenderlo. Ni siquiera se atrevió a ir a la Asamblea a defenderlo. ¿Qué pasó con el suplente? ¿No dominaba el contenido de la norma? ¿No? El suplente sabe que la experiencia que ha adquirido la bancada independiente en estos 5 años es imposible discutir con nosotros sobre la normativa del reglamento interno. Nosotros sí sabemos qué dice el reglamento interno, cuánto tiempo podemos utilizar, en qué momento podemos utilizar las cuestiones de orden para poder hacer nuestra estrategia en contra de leyes que vayan en contra del sentido transparente y de crecimiento de nuestro país. Y tácitamente quedó hasta abuchado por las gradas. Faltan 11 días, ¿no?, para las elecciones. ¿Usted considera, diputado, que en estas próximas elecciones existe la posibilidad de que en efecto el número de miembros de la bancada independiente aumente? Yo estoy seguro
que no solamente existe la posibilidad de que así va a ser. La Asamblea va a ser dominada por una bancada independiente, con diputados con experiencia y con diputados comprometidos en la transparencia y en hacer leyes que en verdad beneficien a todo un país, como es volver a discutir la Ley General de Turismo, una ley que crea empleo, una ley que atrae inversión extranjera. El empleo es la necesidad que tenemos hoy en día la mayoría de los panameños. Hemos decaído económicamente, hemos alejado a la inversión extranjera y tenemos a muchos jóvenes panameños sin empleo, y allí está la cuna para que nazcan muchísimos más empleos en nuestro país. Recta final, diputado, ya el 30 de este mes terminan las sesiones. ¿Qué podemos esperar de lo que queda de la Asamblea, de la responsabilidad que tiene la Asamblea? Nos ha enumerado al menos una de las leyes que ustedes han podido rescatar para que se incluya en la agenda. Sí, te soy sincero, Castalia, y lo conversaba ayer con Gabriel y Juan Diego. El día de hoy debemos aprobar en tercer debate una ley muy importante para los adultos, para los jubilados de nuestro país, y siento que después de eso el ausentismo en la Asamblea será inmenso y seremos lo mismo de siempre, los que llegaremos de manera puntual al primer llamado y esperaremos hasta que lleguen al quórum deliberativo para que abra la sesión, vayamos a incidencia y tengan que volver a cerrar la sesión porque no llegamos al quórum reglamentario de 36 diputados. Eso es lo que yo veo, porque de verdad que si en 5 años han demostrado que no tienen el compromiso de discutir el reglamento interno y discutir leyes de transparencia, dudo mucho que en las últimas 3 sesiones así lo hagan, a menos que tengan muchísimo miedo con su electorado y sepan que el electorado está buscando diputados que generen transparencia y que la hayan demostrado en su caminar. ¿Ha sido muy difícil mantenerse como independiente dentro de la Asamblea? No, para nada difícil. No, nuestra posición es una posición firme y de convicción. Y cuando tú eres una persona firme, de convicción y estudiada, sabes que la independencia es la única manera o la única curul que le permite al diputado representar al ciudadano de manera directa. Mientras que los diputados de partidos políticos están obligados a decir lo que la junta de un partido político les dice, nosotros estamos obligados a transmitir en esa curul lo que la ciudadanía nos dice, y eso nos hace el trabajo mucho más fácil porque nosotros como independientes sí escuchamos a la ciudadanía. Quiero agradecerle a Raúl Fernández, él es diputado independiente, busca también la reelección por el circuito. Por un periodo adicional. 8-4, por un periodo adicional. Creo en regular la reelección indefinida de todos los diputados a máximo 2 periodos, y es por eso, Castalia, es para valorar esa curva de aprendizaje, esa experiencia, y cuando lleguemos el 1 de julio de este año, una gran bancada independiente, accionar desde el día 1. Eso es lo que estamos buscando. 7 de la mañana, 3 minutos. Gracias por acompañarnos, Raúl. Gracias. Hay más que a ti, compartir, Castalia. Joanny.